seguimos con conversaciones en el Cervantes Online, desde el área de gestión de públicos del Teatro Nacional Cervantes. Y bueno, en el Cervantes Online, ya la habrán visto, está Last Call, Último Llamado, una de las obras de el clown, actor, director, Gabriel Chamé Buendía, con el que vamos a hablar hoy. Gabriel Chamé Buendía, se nos suele asociar, no sin razón, al Club del Clown, mítico grupo del clown de los años 80, que estaba en Hernán Gené, que estaba en Guillermo Angelelli, que estaba Cristina Martí. Generaron, digamos, gran suceso en ese momento, se los catalogó como clown de vanguardia, ahora le podemos preguntar un poco de eso, pero él tuvo y tiene una carrera mucho más extensa que eso, como director, como pedagogo sobre todo. Yo tomé un curso de clown con él hace muchos, muchos años, mis intentos clownísticos. Como pedagogo es una persona muy importante, tiene una escuela en España, un poco oscila entre París, oscilaba, vamos a contar un poco de eso, entre París, Madrid y la Argentina, y Buenos Aires, donde tiene un poco su lugar en el mundo. Y también trabajó durante muchos, muchos años con el Cirque du Soleil, una experiencia bastante singular. Entonces, una carrera bastante más extensa y bastante más activa hasta el día de hoy que solamente el Club del Clown, pero bueno, ha formado parte de ese grupo mítico y han sentado un poco las bases de esa escena en los años 80. También, un dato curioso, él es discípulo de Ángel Lizondo, ¿no? Aquella vieja escuela de mimo de la época de la dictadura, que tenían espectáculos bastante, dentro del código del mimo, bastante fuerte para la época, que incluso en la época de la dictadura les censuraban los espectáculos. Así que bueno, ha tenido y tiene un recorrido bastante intenso, largo y frondoso. Así que sin más preámbulos, voy a ingresar en esta conversación al querido Chávez. ¿Cómo andás? Nada. Bien, muy bien. A pesar de todo, muy bien. Buenísimo, me alegro. Estábamos contando un poco que estas conversaciones tienen distintas excusas muchas veces. Hablar con los artistas, ver cómo están, cómo reflexionan sobre este momento, y también acompañar con una charla con los creadores y las creadoras las obras que el canal Cervantes Online va subiendo. Y ahora en este caso subimos Last Call, Último Llamado. Vos estás acá en Buenos Aires, porque una de las cosas que te queríamos preguntar y que comentamos antes, que vos venías repartiendo mucho tu tiempo entre París, entre Madrid, que tenés ahí como también una base de operaciones. En Sevilla también tenías una escuela Mucho. o tenés. Mucho, bueno, sí. Pero la cuarentena... No, me agarró... Estoy acá en Argentina, Buenos Aires, ahora estoy a 100 kilómetros en provincia de Buenos Aires, en una casita de campo, pero me agarró la pandemia con el viaje en puerta, o sea que yo tenía que estar en Europa ahora hasta mediados, finales de julio. Ah, ok. Desde el día 17 de marzo que tenía que salir y trabajar en Madrid, España, o sea, trabajar en París, o sea que nada, bueno, todo parado. Acá estamos. Y sobre todo que es todo presencial, o sea que no son trabajos de clases, de puesta en escena, etc. Y eso como, porque tenías una estructura, es una preocupación también en muchos docentes acá, no sé cómo será en tu caso, pero tenías una estructura grande armada, pedagógica, ¿no? Digamos que lo que tengo grande armado son los años, o sea que los años han hecho que son 30 años de mi trabajo en Europa. Entonces, bueno, se fue generando, se fue armando, se fue como estructurando y como todo la gente va conociendo. Después también es interesante lo que va pasando con tanto el aspecto pedagógico como el aspecto de director, que la gente también va creciendo, los alumnos se convierten en famosos, no sé, entonces se va generando como un nombre, por así decirlo. Okay. Pero la estructura, sí, tuve diferentes estructuras. En un momento con Hernán Gené teníamos una escuela en Madrid, trabajé para una estructura muy grande en Sevilla, que era el Instituto de Teatro de Sevilla, lo mismo para Barcelona, en Francia escuelas de circo muy importantes, y trabajé siempre con teatros nacionales o de Francia, España, e independientemente.
Y también lo comercial. O sea que a mí me gusta mucho no estar cerrado a una cosa, sino si bien soy alguien que pertenezco al teatro independiente, siempre he compartido mi trabajo con lo oficial y lógicamente lo comercial también. Quiero decir, el Circo del Soleil es comercial y trabajé 7 años en esa compañía. Entonces, bueno, eso. Y Gabriel, hablamos de la SCOL, que tiene mucho que ver, bueno, por supuesto con tu vida, ¿no? Con este ir y venir, y qué significa, digo, como para contar un poco, ya que en este momento está online en el Cervantes. Mirá, Las Col es el resultado de una segunda parte de otro espectáculo que es Llegué para irme. No es segunda parte de continuación, es segunda parte de concepto, ¿no? En los dos el concepto es el mismo, que es soledad y estrés contemporáneo. Quiere decir, lo contrario de lo que nos está pasando en este preciso instante, el no poder parar. Ahora nos obligaron a parar a todos, o sea que creo que lo fuerte de la pandemia es esta confrontación con uno mismo en detención, y creo que eso ha sido lo más fuerte que a todos nos ha pasado de alguna manera. En Las Col lo que yo mostraba sobre todo, a pesar que la temática sucede en un aeropuerto y todo pasa en un aeropuerto, tiene que ver con el correr, con el no poder parar y sobre todo con que la cabeza no se detiene, ¿no? O sea, vos estás todo el tiempo en otro lugar que no es el que estás, ¿no? O sea, hay algo de que la cabeza está constantemente acelerada en los tiempos modernos que vivimos. Y en Las Col en particular, lo que pasa es que este personaje, un personaje clownesco, Mr. Piola, así se llama, este payaso internacional, de origen argentino, indudablemente, porque se llama Piola, y a mí me gusta mucho que sea, me encanta que Piola sea internacional, o sea que en Argentina es un nombre que no me gusta, pero en Francia queda divino. Y se encuentra en un aeropuerto donde lo que me gusta es contar a través de un unipersonal, que este actor que vos lo ves solo, que está actuando, que vive rodeado de gente, que en un aeropuerto está rodeado de gente, y yo creo que eso genera en el lenguaje todavía más soledad, que es lo que me interesa hablar mucho de la soledad contemporánea, que no pasa por estar con gente, pasa por la desesperación, insisto, de este no poder parar, ¿no? De esta angustia, de este miedo a la muerte. Y todo esto hecho con humor, por supuesto. Después, creo que en particular, a diferencia del otro espectáculo Llegué para irme, este habla mucho de la identidad, ¿no? De que es un espectáculo que el personaje en sí se va como disolviendo. O sea, empieza a perder una identidad. Hay algo como si en un aeropuerto, a mí lo que siempre me pasó es que estás en ese tiempo de espera, ese tiempo de stand-by, de que vas a salir, y hay algo que vos empezás a estar en contacto con emociones, con sensaciones por el viaje, y hay algo que me gusta de este espectáculo, que el personaje, el lenguaje se va destrozando. Quiero decir, no es el mismo lenguaje cómo empieza el espectáculo a cómo termina. Empieza con un lenguaje lógicamente cómico, de muchos gags sobre el aeropuerto, y poco a poco, además de entrar en un aspecto tragicómico, que es lo que me interesa siempre en mis espectáculos, el personaje va perdiendo identidad y ya no sabe ni quién es, ni hacia dónde va, ni para qué, ni cómo. O sea, me parece que es interesante algo de la destrucción de la identidad. Vos ya lo hablaste varias veces, de hecho organizás algunos de tus cursos en base a eso, pero me gustaría que nos contaras a qué llamás el placer trágico, ¿no? Esa esencia del clown. ¿Qué es el placer trágico? Para mí el placer trágico es un hecho que es súper, me gusta como concepto porque me parece que lo que tiene interesante es el aspecto contradictorio. Yo creo que en estos tiempos, que es lógico, la lógica de actuación es una sola, o sea, es como que el realismo ha impuesto una lógica de actuación, ¿no? Desde principios del siglo pasado, y si bien todo ha evolucionado y vemos cómo la gente mezcla lenguajes, hay una realidad, uno pone el cine y la televisión y uno ve un lenguaje determinado de actuación. Este tipo de trabajo pertenece a una actuación más antigua, quieras o no, es algo muy milenario, de Saltimbanquis y de
la comedia del arte, etc. La particularidad de este tipo de lenguaje es que es netamente lúdico. O sea, que no es un lenguaje realista, es un lenguaje lúdico, donde el espectador sabe que las cosas se cuentan de forma no realista. Quiero decir, si uno ve una película de Chaplin y uno ve una película con Marlon Brando, que si bien no son de la misma época, están más cerca, uno ve dos lenguajes completamente diferentes. Son grandes calidades con dos lenguajes completamente diferentes. Chaplin cuenta la película a través de aspectos lúdicos, si bien hay un hecho completamente real y social, la forma de contar es lúdica. Uno ve numeritos excepcionales, maravillosos, pero que son números que cuentan la historia. En el aspecto de Marlon Brando, el aspecto psicológico del personaje es fundamental. Entonces, para mí el placer trágico tiene que ver con estar jugando y al mismo tiempo estar jugando con algo terrible. Y con algo que, para mí, lo cómico tiene que tener un peso. Para mí, o sea, es lo que me gusta a mí. Tiene que tener un peso. Yo creo que la gente, lo que le dinamiza la cabeza es que está diciendo, esto es una estupidez y al mismo tiempo es terrible, y está aceptándolo como mentira al mismo tiempo que ve una gran verdad, porque el aspecto técnico del juego es tan brillante que no es que lo creo, lo acepto y me da mucho placer. Cuando uno ve una película de Chaplin le da placer ver las cosas que él hace. Y uno sabe que está hablando del hambre, que está hablando de la soledad, que está hablando de la injusticia social, que está hablando de la explotación. Y sin embargo lo cuenta con un humor, y ese placer trágico tiene que ver con el humor. Para mí está inspirado de todos estos grandes maestros. No sé si expliqué algo bien o hablé mucho para nada. No sé, pero fue muy No, interesante. muy bien. Y escúchame, y un poco en relación a esto que decís, este clown como un lenguaje, como vos decís, milenario, muy antiguo, también en una especie de lucha hegemónica con el realismo. ¿Cómo lo ves hoy en Argentina? Digo, la escena de clown acá en Argentina. Me imagino que estás en contacto por alumnos, más allá de sí, claro. de tu propia producción, ¿no? No, lo veo como que las cosas están más unificadas. El otro día vi la charla con las gambas, que me encantó ver a las chicas, todas las hermanas y amigas, y me acordaba como ellas contaban, ¿no? Este aspecto de los 80, ¿no? Donde la diversidad de lenguajes que hacíamos era muy espectacular, las formas eran muy diferentes. Y es interesante que en los 90, de alguna manera, el lenguaje vuelve al texto y vuelve a una dramaturgia del texto con una alimentación de todo eso que pasó en los 80, quiere decir, de estas formas delirantes. Entonces quiere decir que a partir de los 90, la estructura realista, la estructura del teatro en sí, que para mí el teatro tiene una particularidad, que por eso me parece que es que la gente habla y tiene un diálogo, que a través del diálogo vos entendés lo que está pasando. Se supone que en el trabajo más clownesco o de esa corriente, no es necesariamente a través del diálogo que vas a entender el espectáculo. O sea, es a través de lo que se ve y se hace, además de que se habla. Pero lo que se habla no es para que se entienda la historia. A mí me interesa que una historia, si me interesa el clown es porque quiero que un chino, un niño y un viejo entiendan lo que quieren entender, pero que entienden algo de lo que estoy contando. Y que no sea a través de la palabra dialogada. Entonces, desde ese punto de vista, creo que las cosas están bastante ya mezcladas. No creo que estemos en un punto. Creo que nosotros en los 80 hicimos un gran trabajo de ruptura de eso, y que la principal lógica de haber asumido el trabajo de clown en esa época fue por una cuestión de ruptura con todo el teatro realista de la época, que había una gran moral, una gran solemnidad y sobre todo un peso político muy importante. Con los años nos hicimos amigos de todos esos señores, autores. O sea, al final terminamos más amigos que enemigos. Claro, perdón. Pero Porque a veces, tiempo. perdón, no, porque una cosa que a veces no se dice tanto, como vos lo estás poniendo acá muy en claro, es que también los 80 fueron la época de teatro abierto, y son como dos corrientes muy potentes las dos, que han sobrevivido y han marcado como... Pero por a veces no pareciera que fueran contemporáneos, y lo son. Por supuesto que éramos contemporáneos y generacionalmente de diferentes edades, pero que indudablemente creo que la unión se logró gracias a ellos, porque son ellos los que finalmente vinieron al Paracultural y vinieron al Ricardo Rojas a vernos y a entender qué carajo hacíamos nosotros. Y les fascinó y les gustó y nos apoyaron y nos dieron mucho apoyo logístico también, porque, no sé, en el grupo que yo trabajaba en esa época, el Club del Clown, recibimos un gran apoyo
de parte de todos ellos en el sentido de viajes, etc. Volviendo al tema, ahora yendo al clown, que me preguntaste sobre cómo veía el clown en esta época, lo veo en crecimiento, pero también el tema del clown en particular, que ha pasado todos estos años, es que hay algo que yo no me dedico a eso, pero no puedo obviarlo, que es que el clown tomó una dimensión social muy delirante. O sea, que se metió en las redes, en las redes no, en el aspecto social de la gente. Quiero decir, mucha gente que hace cursos de clown son gente amateur, que fuera de su trabajo toma un curso de clown, y que además el clown se metió en los hospitales, en las zonas de política internacional, en zonas de psicología, en zonas de empresa. Es muy interesante de que sin ningún mecanismo económico que apoyó esto, naturalmente se integró. O sea que es muy interesante que el payaso, el viejo payaso, que era de élite, machista, de élite, que solamente podían hacer clown ciertas personas, y eran muy pocos, se multiplicó a millones de personas que en el mundo entero toman cursos de clown y les gusta tener su clown. Entonces, por un lado, hay algo que es genial, porque creo que es muy sano que esto haya pasado, es muy bueno que la gente acceda al arte. Por otro lado, hay una confusión muchas veces de un aspecto, de un nivel artístico, que muchas veces la calidad no juega a favor, muchas veces la calidad juega muy en contra. Creo que es una cuestión simplemente de tener más conciencia de eso, de decir, dos cosas, o quiero mejorar la calidad, o simplemente esto sé que lo hago porque me encanta hacerlo y ya está. O sea, siempre digo, después de la Revolución Francesa y sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XX y XIX, la escuela laica enseñó a la gente a escribir y a leer, porque antes la gente no sabía leer y escribir, la gran mayoría, no quiere decir que todos se convirtieron en escritores. Pero lo que sí es que muchos más se convirtieron en escritores. Eso es interesante. Entonces, quiero decir, esto me parece muy positivo, pero también me parece que en el mundo del clown, y es una pena porque también se aísla a veces del mundo teatral, a mí me da mucha pena eso, yo siempre me siento como un hombre de teatro, un hombre de... Para mí las artes escénicas están integradas, no las veo separadas. Pero bueno, nada, creo que es una cuestión de tener una crítica también ante esto, ¿no? Pero bueno, positivo a nivel humano, muy positivo. Gabriel, hablando del lenguaje lúdico, bueno, vos tuviste y sigues, va a seguir Otelo, ¿no? En la carpintería, ¿cuántos años estuvo? Ahora contanos. Y es un ejemplo de cómo aplicar o cómo desde el lenguaje del clown se puede hacer todo, se puede hacer una tragedia como las de Shakespeare. Esa es tu búsqueda también, ¿no? Que hacer que el clown, llegar con el clown a todo tipo de textos, aún esos los más supuestamente solemnes. Sí. Supuestamente solemnes por la gente que dijo que Shakespeare era así, porque si uno estudia Shakespeare, y en la época, uno descubre cosas, como el otro día Rafael hizo un comentario sobre Shakespeare que me parece súper interesante, que es que Shakespeare en la época también, no era que había 20 actores en escena, que también había 5 o 6 actores en escena, porque había una producción determinada, y él escribía muchos personajes para todos esos actores. Entonces quiere decir que había que, más allá de que, digo que es importante porque de la misma manera que puedo hacer una crítica al aspecto clownesco, me parece también hay que tener cuidado con los que se sienten dueños de Shakespeare, ¿no? En el sentido que, además que lo han hecho muy aburrido, y sobre todo la gran problemática de Shakespeare es a veces lo terrible de las traducciones, que es como una persona joven le cuesta mucho leer esas traducciones, o sea, yo me acuerdo en una época cuando estudiábamos en una escuela de Philippe Gaulier, que es un maestro francés, hacíamos Shakespeare y cada uno lo hacía en su idioma, y entonces al principio leíamos el texto, y cuando los ingleses lo hacían terminaban rapidísimo, y cuando yo lo hacía tardaba mucho más. Yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué es tan largo en español? ¿No? En todo caso, en el caso de Otelo, Otelo sigue en cartel, salvo por ahora para la pandemia, ya es su 8º año. Estuvo 7 años en la carpintería y este último año
decidimos hacer un cambio hacia la sala Caras y Caretas, que es una sala que se abrió hace poco, y compartimos con Mauricio Cartún y con Brisky la sala, la verdad que es un lugar maravilloso. Y la lógica era, a mí Shakespeare me fascina, es decir, yo esto que digo, era de clown y me quería integrar más al teatro, entonces digo, bueno, ¿qué hago? Y bueno, hay que estudiar al mejor, y el mejor es Shakespeare, ya está, no es tan complicado. Y entre estudiar, y también me pasó algo muy particular viviendo en Europa, es que yo veía que los grandes directores, Mushkin, Peter Brook, Robert Lepage, Bob Wilson, hacían Shakespeare, cada uno a su manera. No había una lógica. Ellos te decían el texto y lo hacían como querían. Entonces yo me dije, ¿por qué no puedo hacer Shakespeare a mi manera? Si yo tengo un lenguaje, si yo manejo un lenguaje, me he esforzado porque este lenguaje tenga un catálogo, un vocabulario más grande. Y así fue, o sea, al comienzo, cuando yo hacía Shakespeare hace muchos años, que me encantaba, la cosa era hacerlo en clown, quiere decir destrozarlo, ¿no? Agarrarlo y burlarse, parodiarlo. Poco a poco me di cuenta, si yo puedo traducir el texto yo mismo y puedo respetar la historia a mí me está gustando, la historia es muy interesante, tiene acciones dramáticas que me encantan y sobre todo que cuentan cosas de esta época. Otelo es impresionante lo que cuenta en esta época, ¿no? O sea, no podemos creer que estamos viviendo todo lo que se vivió con el movimiento feminista, ni hablar de la corrupción política, y está Otelo, que es un tipo que engaña a otro, o sea, y que hace creer que su mujer lo engaña, y estamos delante de un femicidio. O sea, no sé, me parece muy y cómo lo cuenta Shakespeare. Entonces, me parecía muy interesante que más que destrozarlo es cuidarlo. Pero que lo que me gusta aplicar es que, y esto es lo que hay que quitarle la solemnidad, que una tensión dramática es una tensión dramática, no es que es dramática, es una tensión dramática. Esa tensión dramática vos la podés aplicar cómicamente o dramáticamente, es según tu gusto y tu saber hacer. No es más que eso. Y además en Shakespeare particularmente hay mucho humor, siempre, siempre. En Shakespeare uno lee y dice, acá el tipo tiene un sentido del humor. Estoy convencido, y me gusta, una cosa que me gustaría en el mundo, o sea, un día si pudiera hacer, es viajar en el tiempo e ir a verlo a Shakespeare en el Teatro del Globo. Pero estoy convencido que lo que nos queda escrito no aparece el aspecto cómico de la situación presente de los actores. O sea, estoy convencido también de que es imposible que ese público de gente del pueblo que estaba 3 horas de pie comiendo, viendo un espectáculo, no tendría un mínimo de sentido de humor, además del trágico. Para mí es muy simple, y Shakespeare no era tonto, quería que la sala se llene, y sabía trabajar para el lado aristócrata, donde había una cultura y el verbo y la poesía decía cosas filosóficas impresionantes, y las acciones simples y dramáticas eran para la gente con mucho sentido del humor y mucho drama espectacular de mucha muerte. No olvidemos que Shakespeare en su época fue muy criticado por sus contemporáneos, porque decían que mataba demasiada gente, y él lo hacía para que la gente esté agarrada, ¿no? O sea que... Sí. ¿Y estás preparando alguna otra tragedia? Hice otra, pero en Francia, y bueno, y lo quería hacer acá y ahora estamos así. ¿Cuál? Hice un Cimbelino, que es una obra... Cimbelino es una obra bastante desconocida de él, porque tenía ganas de hacer una menos conocida. Es una obra que es del final de su vida y es como de la última a la tercera, que está La Tempestad, Cuento de Invierno y Cimbelino. Y que es parte de ese universo medio cuento, entre trágico y al mismo tiempo fábula. Y Cimbelino es una mezcla de Romeo y Julieta con Otelo, es muy gracioso y muy divertido. Y lo hice para un centro dramático nacional en Francia, de Saint-Étienne. Y bueno, tenía ganas de hacerlo acá, pero bueno, aquí estamos, esperando. Y tengo muchas ganas, iba a ser el Rey Lear, pero bueno, lo hizo Bartiz. Tengo que esperar ahora. Bueno, no sé si lo resuelve, pero un poco me parece que volver a subir Last Call en el canal del Cervantes también es una manera de tomar posición en relación a esto que vos estás diciendo, ¿no? De qué es teatro serio, qué es teatro popular, qué es clown, digo, porque
por lo que decís, capaz se desprende algo como si el clown o los géneros humorísticos, que tienen una larga tradición, a veces fueran un poco el hermano menor de otro teatro serio que debería ser, no sé, o el teatro de texto o el teatro realista, que se lo considera como un signo menos. No sé qué pensás vos de No, eso. y sobre todo creo que lo interesante de ver las coles es observar que hay una dramaturgia, clonesca. Ese espectáculo está contado de alguna manera a través de acciones determinadas, a través de una manera de contar. Y me parece que eso es lo interesante de la investigación teatral, que dramaturgia es muchas cosas, y que en este aspecto clownesco, la dramaturgia es muy particular, es el cómo contar a través de acciones, que más allá de que yo hable, porque lo que hablo es hablo en un inglés de aeropuerto que ni yo lo entiendo, lo importante es el cómo la gente va entrando en esta historia a través de lo que se hace y lo que pasa. E insisto, y que no es a través de un diálogo teatral. Creo que eso es muy importante como investigación. A mí me interesa mucho. Por un lado, me gusta mucho hacer obras de texto, o sea, con Shakespeare estoy a full, pero tengo ganas de meterme con Chekhov, tengo ganas de meterme con Ibsen, tengo ganas de meterme con los grandes autores, pero por otro lado me parece súper importante la creación en el sentido de dramaturgia personal, ¿no? De cómo utilizar los elementos contemporáneos, ¿no? de la vida actual con elementos muy antiguos de formas como las acciones en mimo, en lo que sea, ¿no? O sea, me parece que es muy interesante la mezcla de lenguajes. Y bueno, y ojalá la gente... Nariz roja, ¿sí o no? Nariz roja en este personaje de Piola a mí es cariñoso. Yo creo que ahora no la necesito, pero la he guardado solamente por ese personaje. Si no, mis espectáculos no hay nariz ni nada, y no es sí o no. Es una cuestión de saber que es un elemento, ¿cómo decir? La nariz es muy interesante a nivel pedagógico. Yo en un curso sí la uso porque necesito que la gente entienda muchos elementos de lenguaje hacia el público, sobre cómo la nariz obliga a una frontalidad, obliga a estar en contacto con el público. Pedagógicamente es fundamental. Artísticamente uno hace ya lo que se canta, ¿no? No sé, creo que la nariz puede ser usada en contra de la nariz, o sea, no, la verdad que yo no soy purista para nada. Sin embargo, me gusta mucho cuando enseño separar los lenguajes y mostrar que los lenguajes son diferentes. Yo lo que enseño cuando doy clases de clown no es que el clown es mejor que el realismo, no, les enseño que, ojo, lo que tenés que aprender es que es un lenguaje diferente, que este lenguaje tiene estas características y este otro tiene estas otras características. Si vos los conoces bien, podés mezclarlos y podés inclusive no mezclarlos, que es a veces lo más complejo, que si querés ser un actor profesional y tenés que ir a hacer un casting y no te están pidiendo que seas clownesco, si vos conocés del lenguaje, sabés qué es lo que no tenés que hacer para que ese director no se sienta molesto porque no le gusta eso. O sea, me parece que lo fundamental no es sí o no, lo interesante es conocés de estos lenguajes, conocés de estas técnicas, sabés de máscaras, porque en definitiva nariz es una máscara, una pequeña máscara. ¿Sabés de máscaras? ¿Te sirven las máscaras? Cuando te sacás la máscara, ¿guardás algo de la máscara? ¿No? En vos, me parece que es muy importante. La nariz, si lo usás, ¿qué estás provocando? Si te sacás la nariz, ¿cuánto queda la nariz en vos? O sea, me parece que es súper... No estoy ni a favor ni en contra, simplemente creo que desgraciadamente todo es modismos y bueno, está más de moda. Ahora no está de moda. Entonces ya está, no está de moda. Es todo. Chamé, queríamos aprovechar también la oportunidad, dada tu experiencia. Antes comentaste algo del laburo con el Soleil. ¿Estás en contacto con alguien de los artistas? Un poco para ver si nos puedes tirar un pantallazo de cómo está viviendo la gente afuera, digo, los artistas y las artistas. ¿Qué cosas sabés? Digo, ¿están todos en la misma situación? ¿Hay una preocupación generalizada? Del Soleil sé poco, porque el Soleil yo hace muchos años que dejé y cada tanto tengo sí algunos amigos que trabajan dentro y me dicen que bueno, está parado, simplemente está en detención porque el Soleil viaja, o sea, sobre todas las cosas. Y los espectáculos están todos parados en Estados Unidos y, o sea, todo lo que es fijo en Las Vegas está detenido y todo lo que es en gira desde ya. Después tengo mucho contacto, sí, con gente de Francia y con gente de España, sobre que lógicamente está todo más que parado. Y
Y bueno, es un momento muy duro porque lo que se empieza, yo lo que empiezo a percibir, y por eso creo que hay algo que me parece que hay que tomar más conciencia de nuestra realidad como artistas, que a veces creo que no se toma en serio, en el sentido que no es que vamos a posponer, es que vamos a anular. O sea, desgraciadamente el año 2020, para lo que trabajamos entre Europa y Sudamérica, yo creo que está terminado. Eso es muy grave. No estoy diciendo qué es lo que hay que hacer, pero creo que hay que tomar atención de que vamos a tener un año sin trabajo. Entonces, porque no se puede todo el tiempo posponer, va a haber un momento que van a decir, esto lo paramos y lo hacemos el año que viene si podemos hacerlo. O sea que esto es lo que está pasando. Directamente no se pospone, se anula y se deja para la misma fecha del año 2021. Porque si no todo el mundo va a tener que estar... Lo ideal es, empecemos por donde empezamos, esa es la lógica. Y bueno, ya hay como muchas ganas de retomar. El gran lío también va a ser los viajes, ¿no? O sea, hay algo que el avión no se puede tomar. Entonces, es muy complejo y la verdad que es muy triste. Yo lo que he intentado es decir, tratar de ayudar de esta manera a nivel online, con charlas y con cosas que sean más no tanto de clases online porque no me termina de gustar, sino porque que pueda hacer un trabajo más de contacto y de charla teórica, y sobre todo irse para adentro y trabajar para adentro, quiere decir escribir un libro pedagógico, ir para ese lado, ¿no? Prepararse para el futuro. Pero ¿cómo está la cosa? Muy parada, y va a estar parada por un buen rato. Gabriel, ¿sabés que con Juan Pablo tenemos ya un clásico, digamos, que es preguntar qué se te canceló este año? Así, tratando... Ahí está la ventana. No, Para por que me favor, voy a no. atragantar, me voy a atragantar. Bueno, una de las cosas que estabas haciendo como director es los bonobos en Calle Corrientes, con un elenco muy heterogéneo, ¿no? Como desde Oski Guzmán, Peto Menagem, Campi, Lizzy Tagliani. Así que te quería preguntar cómo fue lidiar con un elenco así tan diferente, ¿no? Más o menos cercano a tus códigos. No, a ver, para mí fue maravilloso. O sea, yo la pasé bomba, me encantó. No, digamos, estamos hablando de capos cómicos, de gente que tiene una gran capacidad del humor y que le gusta. Entonces, cuando yo me pongo obsesivamente a buscar, porque soy muy obsesivo, y trato de sacarle más partido a obras que para mí son pobres, porque esa obra, cuando me la dieron, yo dije, esta obra es muy pobre, hay que sacarle más partido. Cuando me dijeron Aclaremos que la obra es de Lauren Buffy, ¿no? El mismo autor de Tok Tok. Sí, y que justamente no fue la obra que tuvo éxito, la que tuvo éxito fue Tok Tok. Esta tuvo éxito en Francia con él, porque actuaba él mismo, Laurent Baffy, que en Francia él es muy conocido, porque él trabaja en la tele, Laurent Baffy. Y después, saliendo de Francia, nunca tuvo éxito esa obra. Y yo creo que es porque no le habían explotado lo suficientemente a nivel de las posibilidades que tiene, que desde el punto de vista que si la obra es, y lo digo, la historia de un sordo, un ciego y un mudo, que están cansados de no tener relaciones sexuales con chicas naturalmente, y que tienen que hacerlo de manera con prostitutas o no hacer nada, porque esa es la lógica de la obra, que no olvidemos que es del 2011, o sea que es más complicada, porque tiene un contexto machista que ahora también es difícil de hacerlo pasar tan fácilmente. Y lo que me pareció que era importante era ponerle mucho juego y mucho gag a la situación donde el sordo y el ciego y el mudo pueden ser descubiertos, que están mintiendo y que tienen citas con chicas haciéndoles creer que no son ni sordos, ni ciegos, ni mudos, y que esto es un campo minado de gag, o sea que yo puedo hacer gag por todas. Entonces llené de gag y los chicos, la verdad, no solamente me lo aceptaron porque lo hice muy complejo, sino que además estaban fascinados y que querían más y que hubo un rigor muy fuerte de encontrar la complejidad del gag. Yo creo que cuando en este tipo de espectáculos que aparentemente son tontos, si uno logra una complejidad de la belleza visual y de la comicidad a través del gag,
a través del lenguaje del gag, del lenguaje físico, del chiste verbal, pero dinámico. Y bueno, el público está siendo entretenido, que es la función del teatro comercial, pero también hay algo de belleza que el público está recibiendo. Y yo creo que ese ha sido el gran éxito. El gran éxito ha sido, por un lado, la gran capacidad de la producción, que es un gran productor, el señor Yankelevich, a poder desarrollar como él desarrolla sus espectáculos, que creo que es uno de los mejores productores de la calle Corrientes, en sentido de la parte económica, como él puede... Pero por otro lado, hay una calidad artística que era sorprendente, o sea que no tuvimos que lidiar mucho. Lógicamente siempre al final, cerca del estreno, te encontrás con la situación de siempre decir, bueno, ¿qué es lo que queda de tu delirio artístico y qué es lo que te dicen, che, Gabriel, esto no, es muy delirante, hagámoslo más simple que la gente lo entienda así. Y yo traté de aceptar porque me gusta mucho también trabajar para estos tipos de sistemas, porque no lo hago habitualmente, no es mi medio. Entonces me gusta como también que me digan, bien señor, ¿qué necesita? ¿No? Sí, Y ya perdón, saben. ese tipo de Total, charlas, después hago mis espectáculos y hago lo que quiero y hago ya van a ver en las call, hago unas cosas más raras que no se pueden creer, que comercialmente serían imposibles a poner. Perdón. no, digo, ese tipo de charlas las tenés con quién, ¿cuál es el rol en el teatro comercial? Por ejemplo, con un Yankelevich, un productor, con el que podés hablar artísticamente, que él aporta esa otra visión. Pero el momento que Yankelevich me llama a mí es porque de alguna manera él quiere una visión determinada. Y yo creo que, como todo, esto es ganar confianzas. Yo imagino que al principio estaría muerto de miedo conmigo, porque me ve un delirante. Y después resulta que se le llenó la sala y la gente no para de reír. Y la entrada entraba. Entonces, bueno, uno cambia de posición. Este es el mundo comercial, es un lugar de competitividad que a nosotros nos cuesta, porque nosotros como argentinos estamos siempre en este punto cultural europeo. Y en Norteamérica el pensamiento es comercial desde el punto de vista competitivo del dinero, ¿no? Entonces, creo que hay una mentalidad diferente, que no hay que tenerle miedo, y sobre todo saber que tenés una puerta de entrada y una puerta de salida, que no sos esclavo de eso, y que por suerte podés acceder a también eso. No olvidemos que en Argentina es muy importante el aspecto del teatro comercial, poder acceder, porque el teatro independiente no da de comer a 100%, las clases uno lo intenta, y bueno, por suerte tengo un renombre como profesor, pero el teatro subvencionado, el teatro oficial, es muy poco, tenemos muy poco, tenemos 2 salas para la cantidad de gente que necesita hacer teatro en este país. Entonces, estamos obligados a tener una mano con el comercial, porque no es como en otros países. En Francia realmente está súper dividido, pero súper dividido lo que es, ellos no le dicen comercial, me encanta que son más finos, dicen privado, dicen teatro privado. Me parece muy divertido. Comercial es fuerte, ¿no? Es como muy así. Pero quiero decir, me parece que es tanto la ayuda estatal de Francia que lo comercial tiene que ver con otra rama, que tiene que ver con una estrella de televisión que hace teatro. O sea, muy, muy claro. Acá también, pero hay una cosa donde mucha gente del teatro independiente necesita acceder al comercial, porque si no, no puede vivir, porque si no, no puede trabajar. Y yo creo que es importante estar bien con tu trabajo y poder vivir de tu trabajo. Es una de las condiciones maravillosas de estas posibilidades. Después hay que ver qué te gusta, qué no te gusta, etc. Pero he tenido diálogos si la pregunta era los diálogos, sí, y muchas veces desacuerdos donde él me decía, yo no lo veo, y sobre todo también su mano, porque muchas veces decía, mira, yo lo haría así, 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 yo corto esto y funciona así. Y muchas veces lo acepté y dije, la verdad que yo no lo hubiese hecho así, pero no está mal. Son gente que sabe mucho, que ha trabajado muchos años, saben mucho, entonces no hay por qué estar en un plano egocéntrico del artista. Creo que hay algo también de la humildad delante de cada situación, ¿no? ¿Y Y de cómo? aprender de cada sistema, el subvencionado, el comercial y el independiente. Sí. Me parece fundamental poder tener más contacto con los 3. Perdón, sí. No, como vamos cerrando, pero me gustaría algo que me digas de, digamos, ¿qué te pasó con
supuestos divismos, si es que te encontraste con algo así, que es un poco a veces la fantasía o el prejuicio que se tiene con el comercial, ¿no? Si va a pasar eso o no, o a la hora del juego y en los ensayos sucedió lo de siempre. No, a ver, conflictos, siempre hay conflictos. Si en el teatro no hay conflictos humanos, quiere decir que no estamos haciendo teatro. En algún lugar va a haber un desacuerdo y va a haber un conflicto. Los hubo, pero creo que a veces una particularidad del teatro comercial es justamente lo contrario. Al ser tan comercial, al haber tanta protocolo de estrellas y de gente con renombre, inclusive en el Circo del Soleil, que estoy diciendo esto, los conflictos son menores. O sea, a veces hay más conflictos en el teatro independiente por luchas de egos, de pensamientos, y justamente como tal vez la economía no es lo más importante, sino tu deseo tu hecho artístico, a veces hay más discusión que en los lugares comerciales, que como el dinero está en juego, hay que discutir menos, aceptar más, tragar un poco, y creo que para los aspectos humanos internos a veces es mejor discutir menos. O sea, a pesar de que tal vez no estés de acuerdo. Después vos tenés toda la libertad de tener la puerta abierta y decir, che, no es lo que me interesa. Y ya está. Pero quiero decir, no, te puedo asegurar que no, es muy poco lo que puede haber pasado, entre los actores casi nada. A mí me encanta Lizzie Tagliani, aprendí muchísimo. Lizzie, que sería la persona más estelar, porque es la que más trabaja en televisión, y Lizzie muchas veces me decía, ¿qué están haciendo, no? Y decía, ¿vos estás seguro de hacer eso? Y yo decía, bueno, estoy haciendo esto. Y al otro día volvía, decía, lo quiero hacer. Estuve toda la noche pensando y lo quiero hacer. Es como que al revés, hay como un deseo de investigar y de cambiar. Hay una cosa que yo aporto, vengo con una cabeza diferente y aporto algo que es fuera de lo común. Si lo querés aprovechar, lo tenés. Y si no lo querés aprovechar, no hay ningún problema. Yo creo que el respeto en el trabajo me parece que es fundamental y yo he tenido a veces mucho más problemas en el teatro independiente, donde he tenido que imponer cierta autoridad para que se respeten ciertas cosas, porque no se entendía profesionalmente que acabo de decir algo que hay que hacer. Y que muchas veces la gente discute mucho, decís, no veo por qué estamos discutiendo, creo que deberíamos terminar la discusión y ponernos a trabajar porque hay un director que acaba de decir que no sé qué, por ejemplo. O sea, no es tan blanco y negro. Me parece que hay otros puntos. En el Circo del Soleil jamás vi una discusión. Jamás. O sea, hay un lado protocolar ¿cómo decir?, del aspecto de cuidado de cómo se dicen las cosas y cómo se tiene que comunicar. En general, si llega a haber un problema, te mandan una carta directamente. Te dicen, señor, hubo un problema. Y creo que hasta te ponen una multa. Allá. Está bien, así nos organizamos todos. Chamé, ha sido un placer enorme. Nos paseó por todo de esta conversación San Andrés de Giles, Buenos Aires. Nos paseaste por todo. A ver, Campito. ¡No! Eso es cruel. Eso es cruel. Eso es cruel. Para los que estamos en medio del cemento, eso fue cruel. Bueno, nos sacó un poco a pasear. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Los felicito, quiero decir que los felicito, estuve viendo cada charla, me encantaron, me parecen súper, que van a quedar, muy importante el documento que me parece que va a quedar, que va a ser un documento muy interesante para el futuro, la verdad que les felicito y les agradezco también. Para nosotros muchas gracias y tu claridad para responder también de este lado se aprecia y nos alegraste. Para nosotros este día. Es un placer también que quede este material junto con la obra, poder, un poco lo que queremos, ¿no? Que suban las obras y que también después la gente que lo ve, que hay mucha gente de fuera de las provincias, de las provincias, fuera de Buenos Aires, que miren el canal, que también vean la voz de los creadores y las creadoras y cómo les labura la croqueta. Bueno, totalmente. Gracias, ¿eh? Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Digamos.